Buenos días, estamos aquí con el embajador de Siria, Khalid Bitar, para Resumen Digital, con quien vamos a conversar sobre su visita aquí a la ciudad de Barinas y sobre el impacto que tiene la comunidad árabe y especialmente la comunidad siria en Venezuela y también aquí en Barinas, en la ciudad de Barinas. Conocemos del enorme colonia árabe que hay aquí en esta región, en el país, y sobre él queremos conversar con eso, sobre las relaciones que existen entre su país y Venezuela. Buenos días, embajador. Buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirme en este programa. Estoy muy agradecido por la invitación del Club Árabe de Barinas y por la Federación de Entidades Árabes Venezolanas, presidida por el señor Ziad Al-Hamad. La verdad, estoy muy contento, muy satisfecho de visitar a esta tierra bendita, la tierra donde nació el comandante Hugo Chávez Frías. Y fue un evento muy exitoso. Nos reunimos con la Junta Directiva de FEARAB Venezuela. Nos reunimos con nuestra comunidad en el Club Árabe de Barinas, con la presencia de Su Excelencia el Gobernador de Barinas. Y bueno, sobre las relaciones, la verdad yo creo que nuestra comunidad siria está muy instalada aquí en Barinas, como en toda Venezuela. Lleva más de 100, 110, 120 años en el país. Está totalmente integrada en la sociedad venezolana. Son venezolanos de origen sirios, que somos muy orgullosos de ellos porque son gente trabajadora, gente que está buscando mejorar su situación y la situación del país donde vive. Para nosotros siempre yo recuerdo un dicho de nuestro expresidente Hafez Assad a una delegación de inmigrantes sirios en América Latina, cuando les dije para que sean buenos hijos de sirios tienen que ser primero buenos ciudadanos de los países donde viven. A los sirios, a los venezolanos de origen sirio tienen que ser buenos venezolanos primero para que sean buenos sirios o buenos hijos de sirios. Las relaciones entre la República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela están en su más alto nivel políticamente. Se han firmado más de 38 convenios entre los dos países durante las visitas del comandante Chávez en 2006-2009 y la visita del presidente Bashar al-Assad a Venezuela en 2010. Y esperemos y estamos trabajando para mejorar las relaciones económicas para que lleguen al mismo nivel de las relaciones políticas. Agradezco mucho la hospitalidad del señor Atif El-Namr, que apoyó este evento desde el principio. Yo me comprometí a acompañar a la Junta Directiva de FEARAB en todas sus visitas para todas las provincias venezolanas. Los acompañé en el Congreso donde fue la elección de la nueva directiva el 30 de mayo del año en curso. Y ahora es la segunda visita donde los acompaño aquí en Barinas. Yo quiero saludar a nuestra comunidad siria venezolana en Barinas,
a todos la gente de Barina y a todo el pueblo venezolano hermano. Muchas gracias. Embajador, usted acaba de hacer comentar que sostuvo una reunión con el gobernador del estado, Argenis Chávez, Sí. y donde conversaron, pues la comunidad árabe conversó con la máxima autoridad aquí en la región. Ujú. ¿Qué temas trataron? ¿Cuál fue la disposición que tuvo el gobernador para con la comunidad árabe y para algunos asuntos que ustedes les pudieron haber planteado? Bueno, el señor gobernador está muy abierto y yo sentí que él tiene mucho conocimiento sobre lo que está pasando en Siria desde más de 10 años, el sufrimiento del pueblo sirio, las medidas coercitivas unilaterales, injustas en contra de Siria como en contra de Venezuela. Estamos en el mismo frente, luchando en contra del mismo enemigo y cuidando a nuestra soberanía. Tenemos mucho en común, el pueblo sirio y el pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias al Gracias, embajador gracias. Khalik Bitar, embajador de la República Islámica de Siria en Venezuela, y a ustedes, amigos de Resumen Digital, les deseamos un buen día. Muchas gracias.